Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este séptimo episodio de Magazine Espiritual. Gracias de corazón por estar ahí conectados, detrás de las pantallas viéndonos o escuchando los podcasts, pues a las personas que no tienen la oportunidad de vernos. Gracias, Magazine ha tenido una acogida muy bonita y seguimos en esta construcción. ¿Cómo estás tú, Rafa, hoy? ¿Cómo te sientes? Hola André, muy feliz, un número muy especial hoy de nuestro episodio, número 7. Y para los que nos gusta la numerología y todo ese simbolismo, bueno, este número 7 es apertura y seguramente André vamos a seguir. Si es apertura es porque vienen más episodios, vienen más invitados, invitadas, información y aquí seguimos, por mi parte, muy feliz. Se te siente también la felicidad y más con el tema que vamos a tocar hoy, que ahorita les cuento, que está plena, ¿no la ven? Más regozante, ¿cómo se dice? Bueno, sí, más alegre. Eh, y bueno, sí, como dices tú, nos pueden encontrar, aparte de YouTube, en los podcasts iBox, Insight Timer y en las redes sociales. Esto como que cambió ya yo soy el community manager. Magazine.espiritual en Instagram, magazineespiritual@gmail, nuestro correo, y Magazine Espiritual en Facebook, allí también nos pueden contactar. Y recuerden, estamos abiertos a que nos digan qué temas quieren. Hay muchas recomendaciones y todos esos temas los vamos ahí conectando, los vamos ahí encajando para que en algún momento los podamos compartir. Y también aquellos que ya nos han contactado, quieren participar y que vienen con temas muy interesantes. El tema pasado, tuvimos la oportunidad de estar con la familia de André, con su hermana, hablando del deporte y la espiritualidad, y que aunque parecía muy loco, siento, André, que quedaron muchas ideas de que realmente la espiritualidad como base conecta todo, y en este caso como lo quisimos mostrar con el deporte, como nos mostró Mónica, esa conexión con el cuerpo, esa conexión con también esa ansiedad, ¿cierto? Que hay de esos logros a nivel deportivo y también cómo hay veces nos desconectamos en toda esa parte. Así es, Rafa, y yo creo que esa fuerza deportiva pues que traemos nosotros de nuestra familia nos ayuda un montón en nuestro proceso personal y como en los caminos que cada uno ha tomado, porque todo, absolutamente todo lo que hemos hecho ha sido en ese crecimiento en conciencia. Y yo creo que el deporte, o sea, nos ha puesto en una forma como que nos dice o les toca, porque personalmente en una competencia es como el miedo, la incertidumbre, le da a uno de todo, todas las emociones pasan por nuestro cuerpo, entonces es como el llamado a darnos cuenta de qué está pasando. Entonces, el deporte es igual a aumentar y empezar en ese proceso de conciencia también. Y como nos decía Mónica, el cuerpo, André, el cuerpo a través del deporte, y tú como nos decías, lo viviste también, ese acercamiento al cuerpo y cómo se le exige, y también ves cómo nos desconectamos de él pidiéndole hasta más allá de esos límites para triunfar. Y seguramente, ojalá tengamos un episodio espiritualidad y cuerpo en más detalle, puede ser con Mónica o otras personas, porque si hay algo espiritual es el cuerpo, los órganos Rafa, y todo lo que nos enseña. y te imaginas, pues aquí se me ocurrieron como cosas muy locas, hacer en vivo un ejercicio que nos invite a esa conexión con nuestro cuerpo. Hay muchas Total. formas y hay muchas herramientas, pero lo podemos ir como ahí poniéndolo en la mesa para que en algún momento lo hagamos porque sería muy enriquecedor que no solo desde la teoría y como desde diferentes ejemplos, sino que llevemos también a las personas que nos están viendo y escuchando a que desde su experiencia puedan vivir esa conexión con el cuerpo. ¿Qué representa para ti el número 7, André? Hoy episodio 7, Ay, 23 de julio. a mí el 7, Rafa, me emociona, para mí es como un número sagrado, creo mucho en el 7, como en los septenios, en los números que conforman el 7. Entonces dentro de los números está el 3, y para mí hay muchas cosas que están en triadas perfectas, incluso el tema que vamos a trabajar hoy. Y para mí el 7 es de pura conexión, apertura, como tú decías, y abundancia
no económica ni en dinero, sino abundancia en absolutamente todo. Andrea, ayúdame a hacer un recorderis. A ver, hicimos la introducción a Magazine, donde nos presentamos, hola, hace casi 2 meses. Ujú. Después hablamos con varias personas acerca de la espiritualidad desde la madre, desde el hombre, el trabajador, la juventud. Después tuvimos espiritualidad y sexualidad. Sexualidad. Ajá, Voy nuestro bien. tercer episodio. Mi memoria todavía funciona. Bueno, nuestro tercer episodio. El cuarto fue, ahí llegué. El cuarto fue de qué, ya me olvidó. El Recordame. cuarto fue, pues se fue de viaje y Ah, sí, volvió a sí. llegar y como que no ha terminado de aterrizar. No, Rafa, venga a la tierra. Bueno, el cuarto fue de viajes espirituales. El quinto, religiosidad y espiritualidad. Recibimos muchos aportes frente a ese tema. La gente muy contenta porque, como quisimos mostrar ahí, también pellizques y pregúntese, bueno, ¿en qué está basada su religiosidad? Después ya hablamos con Mónica acerca del ¿Sí? deporte, que fue lo que acabamos de Ujú. tocar. Y ahora les tengo a ustedes, a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar de un tema, André, que es una herramienta. Reconozco que no conozco mucho de ella, pero se habla mucho acerca del tema. Sé que sirve, he participado y sé que tú estás allí estudiando, ya estás atendiendo, ya tienes algo de experiencia con el tema y qué más tú para que nos hables de constelaciones familiares. ¡Eh! Ay, volvamos a empezar. Bueno, André, primera pregunta. ¿Qué te Ujú. llevó a indagar, antes de preguntar qué es, qué te llevó a indagar el mundo de las constelaciones familiares? ¿Qué fue ese llamado dentro de esa búsqueda personal de tu misión, tus herramientas? Ve, Rafa, como muchas cosas, y yo creo que como todo en este tema del crecimiento personal, un problema, una situación, un conflicto, algo que, un resultado que no era el que yo quería, específicamente era un tema de pareja. Hace 8 10 años más o menos estoy relacionada al tema de las constelaciones familiares. Y empezó obviamente como empieza todo a través de uno, a través del proceso. Inicialmente esa herramienta es como propia para solucionar las cosas que uno necesita solucionar, pero con el tiempo se va uno dando cuenta, o me fui yo dando cuenta de a lo que venía haciendo lo podía interiorizar, lo podía mezclar y lo podía hacer parte como de ese acompañamiento terapéutico. Entonces, un ¿Qué te problema. hizo clic? Porque, a ver, yo sé, te conozco algo de tu proceso, que has probado el Reiki, has probado la meditación, también has participado en rituales, viajes, como ya nos han ido conociendo, en donde nos hemos ido como metiendo en esta búsqueda, pero ese clic, ¿qué fue lo que a ti, como escuchaste el término? Bueno, ya nos hablaste de un problema, pero que hiciste clic, como que, uy, esto es. ¿Qué fue eso? El, el poder poner, a ver, porque es que en el tema energético suele pasar que las cosas están por allá, Ujú. como afuera. Entonces, cuando uno indaga, cuando uno empieza a preguntar, incluso la información que tienen la mayoría de las personas es que la energía es afuera, entonces a mí me hacen las energías pesadas, las energías malucas. Ujú. Y me costaba mucho explicar todo este tema energético. Yo lo vivía en mí, en mi proceso y pues como en lo que yo hacía, pero me costaba ponerlo en palabras cuando me preguntaban por algún tema. Entonces yo estaba como buscando algo, pues porque no puedes conocer la racionalidad como que viene conmigo. Y que Entonces nos como habita. Ujú. eso, entonces como darle respuesta a muchas cosas, no solo a nivel energético por allá, sino aquí, ponerlas un poquito más centradas. Entonces, cuando yo me topé con constelaciones familiares, empezando porque constelaciones familiares suena muy, muy raro, Wow. Sí, incluso en también un wow. principio, aquí en Colombia, cuando llegaron, la gente decía, están haciendo brujería, eso, algo raro están haciendo, porque ahorita les cuento cómo funciona una constelación. Ujú. Resulta que esa palabra constelación en la traducción lo tradujeron mal. La Ah, traducción correcta sería configuración familiar.
pero Ok. viene de alemán, alemán a inglés y de inglés a español, entonces eso se vuelve como un teléfono roto, entonces por eso se llama constelación familiar. ¿Qué historia hay, André? Pues lo digo por desconocimiento, me suena como una herramienta muy nueva, ¿cierto? ¿Qué tiempo lleva? ¿Qué conoces de los orígenes de esta herramienta? Ve, Rafa, al, se dice que Bert Hellinger que es como el que sintetizó las constelaciones familiares, el que las escribió, y pues gracias a él tenemos libros, pues tenemos como una documentación que nos orienta en ese camino. Ujú. Él es el padre de las constelaciones, pero como padre también hay una madre, y esa Ujú. madre se llama Thea, su apellido es en alemán, ay, Hágale, no, hágale, no lo hágale, sé, láncese, láncese. no lo sé pronunciar, pero entonces ahí se los dejo para que lo investiguen. Tea, ella era una psiquiatra y estaba a cargo de un hospital psiquiátrico y se empezó a dar cuenta que ciertas enfermedades mentales tenían ciertos patrones similares en los sistemas familiares. Ujú. Entonces ella como que lo empezó a ver, lo empezó a notar y pues como que se empezó a dar cuenta, pero no se interesó por sintetizar, por escribir, sino que llamó a Bert Hellinger, se lo compartió muy amorosamente y ya Bert Hellinger con todo su recorrido empezó pues como hacernos esta información compacta para poder digerirla de la forma como la estamos digiriendo. Estamos hablando de qué año, André, más o menos. Ay, Rafa, yo soy tan No, perdida con los años. bueno, era para corcharte, no importa. Bueno, bueno, entonces ahora sí, ¿qué es una constelación familiar? Bueno, constelaciones familiares es una terapia rápida. El, nace o está como ligada a la psicología sistémica, que es una Ujú. de las corrientes de la psicología, ¿cierto? Así Sí, como hay psicoanálisis, psicología humanismo. clínica, Ujú. exacto. Entonces está la psicología sistémica que trata al ser humano como que pertenece a un sistema. Ok. Entonces, no solo un sistema familiar, sino un sistema social. Entonces, dependiendo con donde esa persona se relacione, está formando un sistema. Ujú. Entonces, las constelaciones familiares nacen de esa corriente de psicología sistémica y nos lleva a una configuración de nuestro sistema. Entonces es rápido porque muy fácilmente nosotros podemos ver como la raíz de la situación. Situación llámese enfermedad, situación económica, problema personal, lo que sea, porque lo podemos tocar en diferentes espacios. Pero entonces es poder ver muy fácilmente cuál es la raíz. Y Sí. aquí aparecen un montón de información, porque es que al principio que decían que era como una especie de brujería, es porque en una constelación hay un campo de energía, eh, eso lo entiendes tú muy bien, donde uno se sintoniza con esa información que hay en el inconsciente, Ujú. ¿cierto? Ujú. Entonces, podemos utilizar personas, que es muy común que veamos constelaciones con personas, es decir, con un grupo de personas que se reúnen a hacer una constelación de alguien en específico. Ujú. Entonces, esas personas pasan a ser unos representantes. Entonces, en el campo se muestra como que se configura ese sistema familiar de acuerdo a ese tema que propuso o que está solicitando la persona. Les voy a Como una poner un actuación, ejemplo. como unos roles. Eso, como unos Ok. roles, Ujú. pero teniendo muy claro que no estamos actuando. Ok. Incluso en las nuevas constelaciones, porque como todo ha tenido su evolución, en las constelaciones como se hacen hoy en día, la intervención del terapeuta como tal o del constelador como tal, como se hacía antes, que antes decían, listo, arrodíllate, dile tal Ujú. cosa, mueve esto de cierta forma, ya no, ya dejamos que el campo nos muestre la información que necesitamos recibir. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una situación de pareja delicada, por ejemplo, entonces voy a hacer una constelación. Bueno, les Ujú. voy a poner un caso puntual de una persona, no les voy a decir el nombre para no Ojo, entrar ojo. en conflicto. Eh, el no poder quedar en embarazo.
Listo. Entonces fuimos a hacer un movimiento y ese era el pedido, el saber qué estaba pasando, porque físicamente se encontraba bien, pero qué estaba pasando para poder quedar en embarazo. Listo. Entonces, estamos en ese espacio, consagramos ese espacio y esa persona empieza a sacar representantes. Entonces, listo, saca un representante como para ti, es decir, para esa persona, saca un representante para la maternidad, por ejemplo. Y eso empieza a generar un movimiento que nos empieza a dar información y el terapeuta o el constelador va guiando eso que va surgiendo ahí. Todo Y lo que se va para el involucrando. único, exacto, para el único que debe hacer sentido es para el que pidió la constelación. Porque uno a veces como constelador, uno mira y uno no entiende qué pasó ahí, pero la persona que fue a constelar comprendió todo, entendió de dónde salía, hizo sus clics y muchas cosas empezaron a cambiar. André, dos preguntas. Una, para que no quede un término que ahorita utilizaste, y al menos para mí, como te digo, estoy conociendo el tema, hablabas de rápido. ¿Eso rápido qué significa? ¿Rápido en tiempo, rápido en sesiones, rápido en inmediatez? ¿O qué es rápido cuando hablas de constelaciones familiares como una herramienta que decías rápida? Rápido es que si yo, por ejemplo, un problema en psicoanálisis me puedo demorar 10 años en trabajarlo, en hacer todo este proceso. En una constelación yo puedo ver muy fácilmente la raíz de la situación. En una Entonces, sesión, en una en una constelación. sesión, exacto. Entonces, me ahorro 10 años en este proceso, supongamos, y lo puedo ver en una constelación. Ahora, después de la constelación viene un proceso, como todo, porque la potencia de las constelaciones es que uno termina con una imagen. Entonces, es como yo puedo ver y proyectar una imagen de cierta forma y esa imagen puede ser sanadora. Entonces esa imagen yo la interiorizo y al interiorizarla ya estoy trabajando eso que necesito trabajar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la maternidad, esa persona ya vio la imagen porque lo vio por fuera, qué había pasado o en dónde se estaba enganchando y ella ya comprendió. Entonces esos clics de conciencia llegan muchísimo más fácil y muchísimo más rápido porque lo estamos viendo. No André, sé si respondí ahí a tu pregunta. Sí, Ok. pero me surgen estas. Hoy estoy feliz porque hoy yo soy el que voy a preguntar y no tengo límites. Bueno, una, hablabas de, a ver, el escenario, según te entiendo, está el que está costelando, su cliente o al que le están haciendo la constelación y un grupo, ¿cierto? Donde él se refleja, ¿sí? ¿Hay algún efecto? Tú me dices que hay un movimiento grupal, ¿cierto? Que el que se da cuenta de todo y el que recibe la imagen es el que está allí, pues, como recibiendo la constelación. ¿Los demás qué? ¿También pueden tener ahí algún asunto que se les mueva por el solo hecho de participar? Total, incluso cuando pues abrimos estos espacios es un aprendizaje para todos. Para el que está observando es como, porque lo trabajamos 3 órdenes del amor que ahorita se los comparto. Entonces el que está observando está viendo ese movimiento y está haciendo comprensiones de su vida. Si bien lo que se está moviendo en ese espacio es de otra persona, él solito o yo solito por ser participante me estoy dando cuenta y haciendo clics yo solo por allá en mi conciencia. Y cuando a mí me sacan de representante, alguna cosa tiene que ver conmigo. Entonces me sacan de representante a representar un bebé o me sacan a representar un muerto. Y pasa mucho que siempre me sacan a representar a una abuelita. Bueno, ¿eso qué información es ¿Qué para patrón mí? hay allí? Exacto, porque una persona que yo quizás no conozco me saca para que represente a una persona que está anciana o que está muerta o como sea. Entonces eso también genera movimiento y no es que uno se lleve cargado como la energía de la otra persona, ni su problema, ni porque yo estuve en una constelación, me le cargue el problema, no, sino que lo que yo me llevo, si me fui movido, es asunto mío. Sí. Entonces es ya yo entrar a mirar
qué pasó en mí o qué pasó en mi historia que eso me movió tanto. Bueno, allí, a ver, voy captando, ¿cierto? Lento, pero voy ahí seguro. Está bien. Eh, Constelador, al que le hacen la constelación, y los demás son X personas que la persona no conoce, ¿cierto? Entonces, O ahí puede para que vean, conocer. ahí voy. ¿Puedo hacer una constelación a un grupo familiar? Sí. ¿Cómo es la Incluso, mecánica allí? ¿Cómo, incluso cómo? es un movimiento, Rafa, muy bonito. A ver, porque es que las constelaciones, el sistema familiar es como si todos fuéramos unos engranajes. Sí. Entonces, si yo me muevo, es decir, si yo hago conciencia, si yo aprendo, si yo sano cosas en mi vida, yo me muevo. Ujú. Inevitablemente el sistema se va a mover. Entonces, cuando varios miembros de una familia hacen una constelación, pues todos tenemos la oportunidad de movernos. Entonces, No el es muy sistema, complicado. no, no porque Pues las no se emociones que se habla. muevan ahí, ok, Porque es que en una constelación no es yo decir lo que yo estoy pensando, ok. sino que yo digo lo que estoy sintiendo, porque el Ujú. cuerpo funciona como si fuera una antena. Entonces ve, me está doliendo este brazo, me dieron ganas de vomitar, me dio ganas de acostarme, me dio dolor de cabeza. Esa es la información que el sistema que el campo nos empieza a dar y que las personas dicen. La persona no va a decir, a mí me dio mucha rabia porque esta persona hizo esto y él hizo eso porque tal cosa, porque yo ya Ujú. ahí estoy interpretando. Entonces no cabe ninguna interpretación, sino simplemente sensaciones corporales. Entonces, por André, eso en las familias, sí. cuando se hacen estos ejercicios, no da lugar a que hayan como entrar a peleas porque no se hace desde esa postura. Ahora, sí es de cuidado y yo creo Ujú. que es un manejo delicado del constelador que sepa manejar ese espacio. Porque si entramos desde una razón a mirar como X situación, desde la racionalidad eso no cuadra. André, Entonces ahí sí. y se producen allí sanaciones del linaje, Total. ¿cierto? Todos esos Incluso, vínculos que se traen de vidas pasadas, todos esos encuentros, y hay una sanación colectiva, pues, muy importante. exacto, incluso ahí hay que hacer una claridad en dos términos. Uno es relación y otro es vínculo. El Ujú. vínculo es ese tejido natural que nosotros sí o sí tenemos con el sistema, es decir, mi papá con mi mamá, mis hermanos, mis abuelos, es ese vínculo es que me une a ellos, quiera o no quiera. Es decir, yo vengo de ahí. Y Sí. relación es lo que yo construyo conscientemente con esas personas. Ahí me Entonces, viene, dime. Entonces, entonces, estos dos términos uno los, pues como que se enreda con ellos, porque pasa mucho y es que, no, es que yo no conocí a mi papá, ujú, yo no sé nada de mi papá, entonces yo no tengo papá. Y resulta que en relación, mirándolo desde la base de la relación, efectivamente no tengo relación con papá, pero sí tengo un papá, porque entonces, ¿de dónde nací? ¿De dónde salí? sí. Ahí está ese vínculo. Entonces, lo que uno hace con constelaciones es sanar es los vínculos. Más allá de que la relación se vea o no, pues mejore, es el vínculo el que necesitamos que se mejore y el que se trabaje realmente. Yo hablo mucho de un tema, no sé si está ahí conectado, ahora que hablabas del tema energía, y es la elección que hacemos de la familia, ¿sí? Porque al menos para mí lo he verificado y lo comparto así a voz abierta, todas esas experiencias, incluyendo la familia, país, todo, es una elección antes de encarnar. Eh, ¿Cómo se sana desde esa constelación la elección de este vínculo familiar, de estas personas que elegí como papá, mamá, hermanos? La elección, ¿tiene algo relevante allí esa elección? Pues Rafa, realmente yo no lo he visto Ujú. como tanto desde la elección. Ok. Yo lo veo más es desde el impacto que eso genera en ti. Ujú, Entonces, ¿qué pasa en Rafa o ujú, de qué forma ha impactado en Rafa su madre? ¿De qué ujú, forma ha ok, impactado su padre? Pero no tanto desde la elección, sino desde ujú, las circunstancias y de la historia que hay ahí. perfecto. Bueno, ¿quién puede hacerse una constelación?
El que sienta que la necesita, porque es que Ujú. aquí viene algo, Rafa, yo sí siento la necesidad de trabajar algún tema, busco información, busco herramientas y busco personas. Si yo, porque me pasa muchas veces que mi esposo tiene tal problema, le deberías dar una cita a él, pero Ujú. resulta que él no es el que me está pidiendo la cita. El viejo Entonces, truco de mandar al exacto. otro a la cita. Ujú. Exacto, entonces ahí como que tenemos que mirar muy bien, cualquier persona que esté dispuesta a mirar y a sanar y a trabajar lo que necesita trabajar, súper bienvenido. Y no necesariamente tenemos que hacer una constelación con personas. Ujú. Hay muchas formas, hay con muñequitos, con objetos, con piedras, mejor dicho, hasta aquí con lo que yo tengo en el escritorio, incluso se puede hacer un movimiento de constelación porque todo eso nos empieza a dar información. Y hoy que, por ejemplo, pues estamos tanto desde lo virtual, las consultas también tocan virtuales, entonces Ujú. esos movimientos de constelación individuales también los podemos hacer. No es que nos tenemos que reunir para hacer una constelación como tal, no. La constelación familiar cubre todos los temas, pues todo es una palabra muy, muy abarcante, pero ya has tocado algunos de pareja, entonces también la economía, también la sexualidad, también, o sea, ¿se puede unir a X tema? ¿Se Todo. sale alguno? In, Todos. Ujú. incluso como la base de las constelaciones, que son los órdenes del amor, se toma muy como a que haga parte de la filosofía de vida de la persona. Entonces ya tenemos el campo filosófico, está también el campo terapéutico con cualquier inquietud que tenga una persona. Incluso en algún momento participé en una constelación de alguien que se quería ir a vivir a España Ujú. y tenía mucho miedo y no sabía si ese sí era el camino. Entonces pudimos hacer esa constelación y ver qué tan dispuesta estaba su alma, su Ujú. espíritu, su ser para ir pues para irse a vivir a España. Y España, como esa alma de España sí la quería recibir y sí la iba a recibir. Entonces se pueden hacer cualquier tipo de movimientos, incluso hay también pedagogía sistémica que también tiene que ver con todo este tema de constelaciones, hay derecho sistémico, ya como apuntamos a generar paz, la resolución, Rafa, de conflictos a través de constelaciones familiares ayuda impresionante, porque a veces los pleitos nos quedamos enganchados por una situación que algunos le llaman ego, bueno, son muchas situaciones, pero que uno las puede ver. Entonces, cuando yo puedo ver y darme cuenta, digo, no, no me voy a enganchar más ahí. Entonces el conflicto se hace muy diferente. Y por ejemplo, a los jueces, a los abogados, les genera un panorama totalmente diferente. Las constelaciones también impactan a nivel empresarial, mejor Ujú. dicho, en todos los campos donde haya disposición. André, el cuerpo, ¿qué tanto manifiesta sus movimientos? Ay, Rafa, tanto. ¿Me estás preguntando específicamente en una constelación Sí, un o...? movimiento de esos energéticos que nos dices que, bueno, movemos todo aquí, las emociones, ya sabemos que mueve emociones, ¿cierto? Ujú. Ya hablaste que conecta el ser y la voluntad del ser para esas elecciones o esa decisión para lo que se está costelando. Mentalmente, pues obviamente despertando todo es inconsciente y bueno, el cuerpo cómo asume ese movimiento y cómo lo manifiesta. Enfermedades, brotes, no sé, dolencias o también No, sanaciones. de todo, porque es Ujú. dependiendo de lo que tú necesites. Obviamente, cuando uno hace este proceso es pues para mejorar, para ir hacia más, para cambiar positivamente todas las cosas. Personalmente y como lo que yo he vivido, me han llegado personas con algunas dolencias, hacemos Ujú. ciertos ejercicios y movimientos y se les quitan. O sea, no me ha tocado como que el que se enferme más, Ujú. o el que no traía nada y se enferme. Puede que en esa Sí, somatización haya, por ejemplo, una gripa, y se porque libere se algo. movió Ujú. algo, se liberó algo, entonces el cuerpo también lo siente. Pero no así como tan delicado como que yo hice una constelación y me Sí. enfermé de tal cosa súper grave, no.
Incluso uno lo que busca es esa sanación, es poder que tu ser esté más libre de todas esas cargas y cosas que nos vienen de nuestro sistema, porque es que así como por herencia y por genética nos viene en el ADN la información del color de los ojos, del tono de la piel, pues como todo nuestro aspecto físico, por herencia también nos llegan ciertos conflictos, historias, secretos, cosas que por allá alguien no solucionó. Entonces eso hace parte de nuestra historia familiar. Y todo eso, la unión de esos clanes, del clan de papá y clan de mamá, hacen parte de nosotros. Entonces, cuando hacemos una constelación es conectándonos con esa información que hay en el inconsciente familiar. André, las constelaciones de parejas, ¿se dan? Sí, total. ¿Es de los temas que de pronto más consulten o es un tema, porque me El, imagino esa el, dinámica allí y como, no, aquí de chisme, no es muy complicado hacer una constelación de pareja donde hay todo ese rollo, cómo conectar esas dos energías? bueno, pero una constelación se le hace a una persona. Ah, ok. No es que podemos ir a constelar los dos cierta situación en específico, pero no es que me voy a constelar yo y tú al mismo tiempo, porque son dos personas absolutamente diferentes. Entonces, el tema, Rafa, de relaciones es lo que más nos trae a nosotros aquí. O No sea, te creo. es Terrible. lo que más nos mueve a todos y yo creo que es el resultado de todos esos movimientos internos y ahí se ven reflejadas todas las cosas que no hemos solucionado, sea de pareja, sea de trabajo, sea con el jefe, con el papá y la mamá, con las relaciones con todos es lo que nos da información. Entonces, normalmente cuando uno busca como estos espacios es porque alguna de esas relaciones no está funcionando bien. Entonces ya entramos a mirar y entonces, por ejemplo, en pareja, listo, yo voy y yo puedo ir a consulta, aquí también juega que las mujeres somos un poquito más abiertas a estos temas que los hombres. Entonces, normalmente van las mujeres buscando esa información, pero buscan esa información y lo que se termina concluyendo es que esa información que yo necesito sanar es mía, porque la pareja está haciendo un espejo. Entonces, lo que me molesta en esa persona es porque seguramente yo lo tengo aquí adentro y la que lo tiene que trabajar y mejorar y pues que sea diferente y sanar soy yo. Entonces ahí nos hacemos responsables de lo que a cada uno le corresponde. Es el tema, responsabilidad, ¿cierto? Y aplican todas las herramientas que hemos hablado aquí en Magazine, que ustedes han estado allí pendientes, han escuchado, han visto, que creo que ese término, André, lo hemos utilizado y nuestros invitados, la responsabilidad en la sexualidad, la responsabilidad con nuestro cuerpo, nuestra propia responsabilidad. Así que puede ser X herramienta que abordemos, el mensaje va a ser el mismo, André, es su responsabilidad, asuma Así su, es. su vivencia. Bueno, ya que tocaste ese tema y entramos en el tema afectivo, ahora mencionabas órdenes del amor, Ujú, ¿cierto? Lo dije bien. así es. ¿Qué es esto en constelaciones familiares? Mira, Bert Hellinger hizo como una sintetización muy bonita. Él dice una expresión que como que nos mueve porque él dice que primero está el orden que el amor. Ujú. Es decir, para yo tener una relación armoniosa con la persona que sea, necesito estar en orden. Y para eso hay tres órdenes que es como la base de todas las constelaciones. Entonces, cuando uno hace una constelación, uno mira cuál de esos órdenes es el que no está funcionando bien. Entonces ya entramos a como hacer el cambio. Hay tres órdenes, está la pertenencia o la inclusión, está la jerarquía y el equilibrio. Entonces, la inclusión es que nada ni nadie puede ser excluido del sistema. Eso Ujú. suena muy bonito, Ujú. pero Pero, llévelo a la acción y eso es ujú. un mundo totalmente diferente, porque es incluir todo. Y el que nos gusta, el que no nos gusta, el que es violento, el que es una santa paloma, el que es violador, el que Todo es un inicia una espejo, todo está guerra, incluido. Ujú. todo. Entonces, cuando yo me paro en una posición de
lo puedo excluir, a mí este no me interesa, le subo la ventanilla y lo borro de mi sistema, ahí hay una exclusión. Y Lo eso bloqueo en en el el WhatsApp. sistema, Ujú, y eso en el sistema de generaciones se ujú, empieza a hacer mucha bulla. Entonces, por ejemplo, a veces los niños que son muy hiperactivos, que les dan droga, pues ujú. desde la psiquiatría y este estudio tan importante, pero ese niño muchas veces lo que nos está mostrando es, él está haciendo como bulla para que el sistema pueda mirar algo y normalmente es un excluido. Entonces el abuelo por allá que era, mejor dicho, súper mujeriego, de ese abuelo no se habla. Y abuelo no tenemos, abuelo nunca tuvimos y no sabemos nada. Esa Ujú. persona que pasa a ser un excluido, pues está irrumpiendo en ese orden del amor, que es que todo hace parte de. Ok. Y Ese las es el otras primer, dos, esa es la eso, ese es el primer inclusión. orden. Ujú, El segundo orden es la jerarquía, pero no es una jerarquía como que, yo soy la que mando. Es decir, yo ujú. soy aquí la manda más. Otra cachetada para el ego. No, Eh, no excluya a nadie, cachetada para el ego. Y ahora usted no es el que tiene la razón ni manda. Ok, muy bien, Rafa, y sigamos. en esa inclusión que es muy sutil, es la crítica. Cuando Ujú, nosotros estamos criticando al otro, es porque ujú, estamos excluyendo eso que estamos criticando. Entonces ujú, quisiera uno, ay, pero hasta quién le dijo que se pusiera esa blusita con ese estómago afuera. ujú. Cuando nosotros estamos haciendo ese juicio o esa crítica, estamos excluyendo. Y eso también nos empieza a afectar a nosotros y a todos como sociedad. Es cuando Entonces, juzgamos a los políticos, cuando juzgamos a los que llamamos malos, a los religiosos, o sea, todo a todo. estamos ahí juzgando una parte de nosotros, ahí que Eso. estamos excluyendo. Entonces, ese término de juicio ahí juega, esa Importante. herramienta muy importante. Así es. Bueno, Entonces, mire que teóricamente es muy, muy bonito, muy bacano, pero ya la práctica es complejo. El segundo orden es la jerarquía y es el que llegó primero, está primero. Y ujú, aquí es qué lugar estamos ocupando nosotros, porque pasa mucho es que los papás llegaron primero, los sí, papás son los grandes, sí, ¿cierto? Y a ujú, veces nosotros, de hijos que nos creemos superpoderosos, ¡pum!, nos ponemos más grandes que nuestros papás. Entonces les ujú. decimos qué hacer, qué no hacer, qué hacer con la plata, Los los criticamos. regañamos Ujú, y es como si fuéramos los papás de ellos. Entonces nos ponemos en un lugar que no es. Pasa mucho, por ejemplo, Rafa, con la pareja. Y ujú, es que las mujeres tendemos a generar una posición de mamás. Entonces sí, le voy, le compro los boxers, lo motilo, le empaco el almuerzo y un montón de cosas que es cuido función de del la niño. mamá. Ujú, Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es porque ahí llegan varias infidelidades o la pareja se empieza como a distanciar porque yo estoy en un papel que no es de la esposa. Yo estoy en un sí. papel donde no estoy en la pareja, sino que estoy en otro lugar como si yo fuera la mamá de mi esposo. Y ahí ya empezamos en esa jerarquía y en ese orden a pues hacerlo como no debe ser y por eso es que hay tantos conflictos. ¿Cuándo hay conflicto con el jefe? Cuando yo me creo más grande que él. Ujú. Entonces le empiezo a decir cosas que él debe hacer y pues obviamente no le choca, él no le gusta y ahí es donde hay otra vez conflicto. Entonces dime. Allí tocabas un tema que también hay que involucrar el papel del hombre en esas relaciones porque nos volvemos papás o protectores, salvadores de esa niña que es mi pareja, pero que estamos viendo como esa niña débil o esa niña a proteger, entonces ahí aflora mucho ese rol protector, salvador. También, y Rafa, ¿sabes cuándo pasa también? Sobre todo cuando hay hijos, bueno, cuando hay hijos únicos y la pareja se separa. Ujú, Por ejemplo, cuando es un hijo hombre, que ujú. le dicen, de ahora en adelante, usted es el hombre de esta casa. Ya, ahí quedó listo. Eso, entonces ese niño pasa a ser la pareja de la mamá. Ujú, Entonces uno los ve por ahí caminando muy cogidos de la mano y se cogen así. ujú. Y en un orden que uno ve, aquí está pasando como algo raro,
porque ese niño está en una posición que no es. Y todo esto, Rafa, de las constelaciones y todo lo que te he compartido se hace a nivel inconsciente. Es decir, no Total. nos damos cuenta. Entonces, como el truco y como lo bacano de constelaciones es que nos permite verlo para hacerlo consciente y que pueda ser diferente. Y en O ese sea que la sentido, constelación desestructura. sí, Ujú, nos muestra cómo ujú. está y podemos generar una imagen final que es otra estructura diferente, lo podemos ver también así. Y por ejemplo pasa también con las niñas que se vuelven las parejas de los papás. Entonces, muchos, o sea, se llega también mucho abuso porque el papá ve a la hija como una mujer. Ujú. Entonces ahí nos ponemos en un lugar que no nos corresponde y también se generan un montón de conflictos. Inclusión, espérate si me lo aprendí. Inclusión, jerarquía, muy bien, ya soy Ajá. constelador. Inclusión, jerarquía y... Y equilibrio, equilibrio entre Ay, el ay, ay. tomar, el dar y el recibir. Otra cosa Tomamos, que es difícil. tomamos de nuestros padres, ¿cierto? Ujú, Tomamos de quienes nos dieron la vida. Damos, que ujú. nos gusta mucho dar y nos cuesta en muchas ocasiones recibir. El problema es que como cuando recibimos quedamos en deuda. Ah, sí. Ese es Entonces el no primer nos gusta pensamiento. quedar, Si le eso, no nos recibo gusta, algo, lo que sea, me la va a cobrar. Muy bien. no nos Ujú, gusta quedar debiendo. ujú. Entonces, por eso es que muchas veces damos y damos y damos y damos y se descompensa la balanza. Este tema de equilibrio en la pareja es fundamental. Es como un punto ahí como que, o sea, hay que trabajarlo porque siempre normalmente está muy descompensada la balanza. Bueno, los tres parece un triángulo, parecen ahí como Una tres triada. herramientas, una triada. Finalmente, ¿a qué convocan? ¿Cuál es el propósito de esa triada para llegar a la unidad? Rafa, a generar paz Paz, y a armonía sí, en como, nuestras como a relaciones. quitarnos Ujú, tantas cosas. Yo lo relaciono mucho como si fuera una cebolla. ujú, Cuando quitamos cargas, cuando quitamos pesos, cuando quitamos esas cosas que a veces no son de nosotros, porque a veces en ese amor ciego le decimos a mamá, mamá, yo lo cargo por ti. Mamá, yo ujú. me enfermo por ti. Incluso, mamá, yo me muero por ti. Eso lo hacemos desde un amor ciego. Entonces, como al darnos cuenta y volverlo un amor consciente, estamos permitiendo que ese centro de la cebolla, que es más puro, es Ujú. más, el olor es más fuerte, el color es cristalino, es decir, estamos como en ese 100% del ser. Entonces, cuando yo me permito quitar todo esto, me puedo llegar a conectar conmigo 100% y en esa conexión es porque ya he sanado muchas cosas, ya he recorrido muchas otras y de eso se trata todo este tema del crecimiento personal. Bueno, según entiendo, estás haciendo una maestría en psicología sistémica, ¿cierto? ¿Qué es Así eso, es. Ole? Pues yo trabajo como psicólogo, estudié, pero conozco humanismo, psicoanálisis, cognitiva y las otras, pero sistémica. Explícanos ahí un poco y cómo se conecta con todo esto. Bueno, de eso les contaba al principio, y es mirar al individuo, al ser humano, como que hace parte de un sistema. Entonces, Ujú, mirar todas las dinámicas que pasan en esos ambientes y en esos aspectos. Porque, ujú. como yo te decía, eso nos carga mucho. El tema relacional es una cosa increíble en nuestra vida. Y no solamente con los que conocemos, sino que es que también hay cosas que nos vienen de atrás de nuestro Ujú, sistema de por allá atrás. ujú. Entonces, es poder ver al individuo a través de la interacción con todos esos sistemas. Y constelaciones hace parte un pedacito de eso sistémico que es ya como ir a la acción. Es Ujú. ya sentarme a hacer una constelación, sea con muñecos, sea individual, sea grupal, sea como sea, pero es poder ver esa imagen que me permita sanar el conflicto que estoy requiriendo sanar. André, ¿cómo cabe el término de vidas pasadas?
¿Se despierta alguna información allí? Cuando se constela a alguien, hay recuerdos, la persona a través de los sueños puede empezar en algún momento como, uy, vení, desde que me hice esta constelación, empecé por allá a ver lo que llaman algunos registros akáshicos, vidas pasadas, esa información. ¿Te ha pasado? ¿Puede suceder? Pues no sé si lo pueda trabajar uno a través de una constelación, nunca lo he visto. Ujú, Eh, sí sé obviamente del peso y pues ujú. como de la información Toda que esa nos viene carga que de hay. vidas pasadas, Ujú, pero a nivel de constelación como tal o de esta configuración como tal, no he visto yo que se trabaje en el tema de vidas pasadas. Sería un ujú. ejercicio como muy interesante, no lo he hecho, Ese lo dejo tampoco como lo he tesis. visto. Ujú. Tampoco lo he visto, puede que alguna persona lo esté haciendo en el momento, la verdad, no tengo como información de ese contexto, sino que nos centramos más en lo que ha vivido esa persona y lo que trae en su genética y en su herencia. Ok. André, bueno, vamos a ver si generamos un compromiso, no sé si se pueda. Cuando tengamos las posibilidades de hacer los en vivos y compartir y con grupos y personas ahí reunidas, podríamos en algún otro episodio tener práctica de alguna constelación. Podríamos, más que una constelación, porque la idea es que las personas también entiendan y comprendan qué estamos haciendo y cómo Ujú. se hacen las constelaciones en este momento, todo es muy desde el silencio, muy desde la conexión con el cuerpo y lo que nos va mostrando. Pero sí podríamos hacer algunos movimientos que nos indiquen sobre todo eso del lugar que estamos ocupando, porque Ok. ahí nos revela una cantidad de información impresionante para que cada uno empiece a interiorizar. Y sí, claro, lo podemos hacer y eso es maravilloso, o sea, cómo se comporta el campo y la información que necesitamos recibir en ese momento, en esa situación, es una cosa maravillosa. Entonces quedamos con el compromiso, ya saben, Andrea se compromete hoy 23 de julio que en algún momento vamos a hacer unos movimientos, ¿cierto? Para que ustedes también de pronto, seguramente no va a ser la experiencia total, pero empiecen también a conectar y conozcan la herramienta y yo me ofrezco como ratón de laboratorio para que me haga la constelación y ahí, bueno, ahí vamos viendo cómo armamos esta dinámica. Rafa, ¿tú has participado de alguna constelación? Sí, ¿Y cómo te participé. fue? ¿Cuál fue tu ¿Sabe? experiencia? Llegué a la constelación a través de lo gestáltico, ¿cierto? A través de esta Ujú. herramienta Gestalt, una persona que ya no nos acompaña en este plano, muy querida, conocía pues obviamente mucho el tema de Gestalt, y dentro de esa, en un diplomado que hice, tocó la herramienta de constelaciones familiares. Entonces también allí hicimos algo y fue genial, genial. Pero no seguí explorando, no seguí realmente algunas personas alguna vez me dijeron, vení, ¿por qué no te metes a estudiar? Yo siento que finalmente lo que tú has dicho lo he conectado con otros nombres, con otras herramientas, pero muy interesante, muy interesante. Sepáreme una cita para que me haga por ahí una constelación a ver qué más encontramos. Que no hemos hecho casi nada, pero no, a ver qué más sacamos. Bueno, André, ¿cómo atiendes? Tú estás haciendo constelaciones, ya nos dijiste, bueno, invita a la gente, ¿cómo los llamo? ¿A qué los invito? Háblanos. Bueno, pues en este momento todo nos toca desde la virtualidad, nos corresponde, entonces todas las consultas que estoy haciendo individuales, pues Ujú, es a través sobre todo de esta aplicación Zoom. ujú. También se hacen constelaciones virtuales y todos estos movimientos los podemos hacer perfectamente. Las personas hacen su clic rotundo y comprenden qué es el rollo que está pasando más allá de la situación y problema por la que están pasando. Entonces sería consulta individual. En estos momentos estoy sacando algunos talleres específicos de algunos temas de constelaciones familiares. Los pueden Por ahí encontrar en comenzaste uno, ¿cierto? Comenzaste un taller de órdenes del amor. sí, de órdenes del amor en las relaciones. Cómo Ok. tener relaciones ordenadas, que es ahí donde hay tantos conflictos. Rafa, y ahí voy a poner una cuñita porque en esas triadas que a mí me encantan, Ujú. está papá, mamá e hijo. Y la Sí. mayoría de las relaciones
que tenemos afuera tienen que ver con esa triada. Entonces, cuando tenemos una situación, por ejemplo, con el jefe, nos invita también a mirar qué está pasando en esa triada desde la posición de nosotros como hijos. Entonces es un movimiento maravilloso. En mis redes sociales pueden encontrar información, constantemente estoy publicando videos, pues así como tipsitos de cosas que me vayan surgiendo día a día. En Instagram me encuentran como se siente, arroba, es que se siente arroba, se siente punto Andrea Arango. En Facebook se siente y aquí en YouTube tengo mi canal como se siente Andrea Arango y me pueden seguir y ahí voy y estoy compartiendo información constantemente. ¿Quiénes necesitamos constelaciones familiares? En este momento, los que nos están viendo, escuchando, que se haga esa pregunta, bueno, ¿por qué necesitaría una constelación familiar en este momento? ¿De qué me Rafa, serviría? ¿Mm? cuando uno tenga una situación difícil, un conflicto con alguna persona, una dolencia física, alguna enfermedad, algo que quiera, como que uno de esos proyectos que uno se hace y le cuesta cumplirlos porque se siente uno frenado, se siente atascado, cuando, por ejemplo, la economía no va de la forma como uno quisiera, cuando la empresa que uno quiere y está proyectando no ha podido llegar. Mejor dicho, Rafa, esto es un abanico de posibilidades para las personas que quieran resolver algo, que Tocaste ahí tengan un una tema, duda frente a algún tema. ese tema económico. Háblanos un poquito de eso. Porque hoy es una de las también tantas causas de estrés que mantenemos como sociedad. Eso, porque lo he oído escuchar, que hay varias personas dedicadas a hacer constelaciones financieras o constelaciones con la abundancia o económicas. ¿Cómo encaja esto allí? Porque sé que es un tema que interesa. Total. Y el tema es que, pues, ¿cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo aprendimos nosotros a generar dinero? Entonces, Ujú, algunas familias muy independientes, otras familias, muchos empleados, otras familias quebradas, otras ujú, familias que por allá en algún antepasado robó tierras, y toda esa ujú. información nos impacta. Entonces, incluso yo hice una constelación mía donde constelé el tema del dinero y me aparecía una lealtad muy fuerte a mi linaje femenino. Y yo me pongo a ver mi linaje femenino y son mujeres que han sido amas de casa, Ujú. donde el hombre es el que trabaja, incluso, o sea, realmente en mi sistema son muy poquitas las mujeres como que generan su propio dinero. Eh, entonces yo me puse a mirar todo ese linaje y yo dije, claro, de ahí vengo yo. Por eso me Ujú. cuesta empezar a generar mi propio dinero, porque yo tengo la información de que una mujer es para que esté en la casa como ama de casa, administrando lo que trae el hombre. Y eso Allí a mí nadie entonces, me lo dijo verbalmente, ujú, pero sí está en mi información. Entonces, cuando yo en esa constelación pude ver qué estaba pasando conmigo y mi dinero, yo ahí comprendí un montón de cosas y empecé a generar movimientos. Empecé a generar movimientos como a decirles o a decirme yo lo puedo hacer diferente, puedo hacer las cosas de otra forma. Gracias, pues porque me lo mostraron y pasó algo fuerte, que ese fue como el patrón que se dio en la familia, pero yo lo puedo hacer diferente. Entonces, o- mira que el tema de constelaciones y dinero lo puede uno trabajar perfectamente y hace parte muchísimo de qué se ha dicho en la familia, en el sistema del dinero. Porque a veces nos dicen que, o sea, como es que es ese dicho que primero pasa una aguja, primero se encuentra una aguja que un rico llegando al cielo, yo no sé, una cosa ajá. así, que es una información que nos empezaron a contar verbalmente o incluso no nos contaron, pero es una información del sistema. O sea que si uno quiere abrir la caja de Pandora, por ahí el baúl de los recuerdos y esculcar, una constelación es una muy buena herramienta. A ver de dónde viene por allá toda esa historia. Exacto. Lo que sí es que hay que tener una pregunta, porque uno no hace una Ujú. constelación para hacer una constelación. Uno hace una constelación con un punto en específico. Trabajar el dinero o trabajar Ok. esta quiebra de mi empresa. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió?
cuál es la raíz de esa quiebra. Y entonces uno va con esa pregunta puntual y se abre el campo. O sea que hay que trabajar en esa pregunta previa. Sí. Ok. Cuando yo hago la constelación, para que vayamos ahí concluyendo, pero me queda esta inquietud. Cuando yo hago la constelación, decías, bueno, me doy cuenta, pero ahí se abre un proceso, ¿cierto? Para que no pensemos, pues aquí los que estamos aprendiendo, de que ya me di cuenta y ya me iluminé, sané, ya listo, no tengo nada más que hacer, sino que se abre un proceso. ¿Qué es Ujú. ese proceso? ¿Ya hay otras herramientas o sigues acompañando o qué? ¿Qué pasa ahí con esa guía? Bueno, normalmente después de una constelación nos queda una imagen, ¿cierto? Ujú, Esa imagen es la imagen como sanadora en el orden eh, que en el orden que yo necesito que sea para sanar eso que necesito trabajar. Entonces, quedó esa imagen. Lo recomendable es no salir a contárselo a todo el mundo porque eso genera una ansiedad. Ve, me di cuenta de esto, de aquello, de tal muerto, de tal secreto y un montón de cosas que no hay necesidad de contarlas. el chisme Para espiritual. Ujú, eso, para que no la racionalicemos. Porque en el momento en que ponemos en palabras esa imagen, ya en el cerebro se empieza a desdibujar esa imagen porque yo ya la empiezo a interpretar. Entonces, cuando yo ya pongo palabras, yo ya estoy interpretando esa imagen que está ahí, que si yo cierro los ojos la veo. Entonces, lo que sigue es un acompañamiento. Algunas personas lo requieren, otras personas con el simple hecho de ver eso ya tienen la verdad. ujú. Es decir, como, pues, pucha, yo vi de dónde salía mi problema económico, ya lo vi, Ujú. ya sigo tranquilo Ok. porque es como si me hubiera liberado ahí al verlo. Ujú. Otras personas necesitan otro proceso y otro acompañamiento. Entonces es, venga, listo, ya tenemos esa imagen. ¿Qué ha pasado por ese sentir? ¿Qué frases sanadoras podemos utilizar para reconciliar esa información que hay en nuestro interior? Y en esa Bueno, medida lo vamos haciendo. Andrea, aquí de chisme. ¿Disfrutas todo esto de las constelaciones? ¿Lo conectas? ¿Se te siente? ¿Vibras? ¿Sientes que es esa herramienta o una de las herramientas que hiciste clic, como te preguntaba, ¿cierto? Al comienzo, ¿dónde te ves? O sea, ¿cuál es el camino del constelador? ¿Cuál es el camino de Andrea con esa maestría en psicología sistemática, constelaciones? ¿Hacia dónde va Andrea? Si tienes pues esa claridad, ¿en qué se ve? Yo creo, Rafa, que, o sea, uno, la vida le va poniendo como los caminos Ujú, de aprendizaje. Y a mí constelaciones me impactó por lo que yo he sentido y por mis procesos, porque yo desde hace muchísimos años venía trabajando ciertos aspectos y no los había podido como ver, ujú. como hacer conscientes. Y yo hice una constelación en que Rafa a mí me aclaró hasta los ojos. Ujú, sí, se te notan. A mí me aclaró todo, como que yo dije, fue pucha, esto era lo que yo necesitaba y fue un cambio rotundo, o sea, después de esa constelación, que fue mi primera constelación, de ahí en adelante otra totalmente diferente, pero porque yo ya venía como construyendo y ese era el momento en que necesitaba recibir esa información. Entonces yo siento que todo es integrando. Yo integro toda esta parte energética que he aprendido, la integro hoy con constelaciones familiares y yo me veo compartiendo esto a muchas personas. Si bien el acompañar individual es importante, yo siento que el mensaje que uno lleva a otras personas es vital. Por ejemplo, este tema de los órdenes del amor, si la gente tuviera como un poco más de información respecto a este tema, la vida le cambiaría muchísimo. Entonces, me veo en eso, me veo en la parte de educación, me gusta Ujú. mucho la parte educativa, entonces esa es como la proyección que tengo. Perfecto. Bueno, todos los juepuchas que dijo Andrea no tienen nada que ver con el formato de Magazine Espiritual y las directivas y toda la política interna. Entonces, bueno, gracias Andrea, se te siente esa pasión, ese amor y diga, juepucha, no pasa nada. Bueno, ya saben, todos los que nos están viendo, escuchando en todas las plataformas, hay otra herramienta y como hemos insistido a lo largo de las diferentes entrevistas que hemos tenido, participaciones, aquí no se trata de cuál es mejor o peor, sino con cuál hago clic, con cuál resueno.
y esta herramienta sé que se está hablando bastante, hay gente interesada, como Andrea, hay otras personas también que están conociendo, compartiendo. Así que si ustedes sienten ese llamado, qué rico desestructurar por allá imágenes que quedan fijas y crear otros modelos, otras imágenes que me abran esas sanaciones, me abran todas esas posibilidades. Bueno, ya saben, pueden contactar a Andrea. Aquí también en el episodio va a estar ahí su información y que se den ustedes el permiso, verifiquen, porque seguramente, pues acá a mí me queda claridad, me la voy a hacer, que hay mucha información que se puede sanar, abrir, reconocer con toda esa herramienta. André, una invitación ahí para cerrar. Una invitación, y es que todas esas dificultades por las que vivimos y pasamos todos los días no son gratuitas. Hay que agradecerles y son las que nos impulsan a buscar esa información que nos dice Rafa y a conectarnos con nosotros mismos y poder sanar y que nuestra realidad sea diferente. O sea, si estás viviendo una realidad que no te gusta, que tienes problemas, que tienes dificultades, no te tienes por qué quedar así. Hay muchas formas de poder trabajar y sanar eso, y la información está para ti, es sino que tomes la decisión y digas, yo quiero. Perfecto. Bueno, hoy 23 de julio, número 7. Andrea hoy, mejor dicho, feliz, plena, me encanta, te felicito realmente por ese clic con esta gran herramienta. Y ya saben, como ya hemos venido los jueves, 11 de la mañana, hoy 23 de julio tuvimos esta oportunidad. Más adelante ya Andrea se comprometió con un en vivo de constelaciones y que seguramente vamos a tener más temas relacionados con esta gran herramienta. Así Para es. dentro de 8 días, 30 de julio, para cerrar este hermoso mes, vamos a hablar de Ay, una sanación. cosa que me encanta y es la sanación femenina, sanación de útero, de vientre, de toda esta parte de las mujeres, de la energía femenina y también de la energía masculina. Y con eso vamos a cerrar julio y bueno, vamos a dentro de 8 días, 8 capítulos, 2 meses y felices seguimos aquí, André. Así Bueno, es. gratitud, André, gratitud. Ya saben, va a estar la información de Andrea por acá, por si la quieren contactar y seguimos avanzando. Les agradecemos esta oportunidad de recibir esta información y aquí estamos, André. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Rafa. Para mí es muy especial y gratificante compartir toda esta información, como que nos hace bien, como que nos da un fresquito por allá y nos permite estar más libres para continuar y diseñar la vida que cada uno quiera. Gracias a ti Perfecto. por tu disposición, por tus preguntas, No que saqué las corchadoras, pero bueno. no, pero son preguntas que todos tenemos y Ujú. que muchas personas dicen, ¿qué? Constelaciones familiares, ¿eso cómo se come? Entonces son preguntas que nos ayudan a orientar un poquito este tema y hay mucha información, o sea que tendremos próximos episodios de estos temas. Bueno, muchas gracias. 30 de julio, entre 8 días, sanación femenino, sanación del útero, hombres, mujeres, invitados, porque hacemos parte también de la sanación que estamos ayudando al planeta, a nuestras mujeres como espejos y a ese femenino interno. Muchas gracias y bueno, André, que estés bien. Gracias a ti, igualmente.